Tras la ruptura con el orden colonial, vamos a mirar hoy día algunos elementos involucrados en los problemas de legitimidad del paso del antiguo al nuevo régimen. Recuerden ustedes que esa es la discusión que se está dando ahora en este momento sobre cómo se van a enfrentar estos problemas. Hemos estado mirando alguna literatura, sobre todo el texto compendio de Anino y Guerra, y también vamos a comenzar este texto de Aguilar y Rafael Rojas. Son textos que, como este, ¿no? que engloban otros, que sintetizan, y a pesar de que tienen ya un tiempo de ser publicados, son bastante clásicos y permiten enfrentar el problema en sus aspectos más iniciales, digamos, que se va a complementar con la literatura que ustedes van a leer para el ensayo, que va a ser una literatura más cercana a los últimos 5 años. Pero primero tenemos que entender el problema, y para eso recurrimos evidentemente a esta literatura más, como diríamos, clásica, por así decirlo. Bien, Guerra habla de una mutación ideológica. Vamos a mirar estos aspectos un poco rápido hoy día porque quiero ir avanzando a otros temas que vamos a empezar a discutir. Y hemos hablado ya bastante de cuál es la naturaleza de un poco de esta nueva forma que se va a construir, ¿no es cierto?, de nación. Y la mutación ideológica, según Guerra, ¿no es cierto?, está justamente en este cambio. Si esa nueva nación o entidad que se va a formar está compuesta por antiguas comunidades políticas que tienen que ver con el antiguo régimen, o es producto de una historia, digamos, que se arrastra a través del tiempo. Por lo tanto, la nación sería un elemento, ¿no es cierto?, anterior incluso a la formación de la independencia. Esa es una postura, o es el resultado de una asociación voluntaria una vez conseguida la independencia. Estas son preguntas que van a aparecer una y otra vez a lo largo del siglo XIX. Lo que Guerra pone atención es lo que se llama la conformación de una opinión pública. En la medida en que con la independencia, ¿no es cierto?, proliferen los impresos, porque también los países van a empezar a obtener imprentas que no existían en muchos lugares, incluso en Chile, en algún momento, se va a conformar, ¿no es cierto?, una suerte de opinión pública. Y ahí Guerra habla de este tránsito de la República de las Letras, que es un concepto, ¿no es cierto?, asociado a las élites que escriben, digamos, bueno, libros principalmente, y que están pensando digamos, una situación nacional, por así decirlo, a un espacio público político que está principalmente ligado a, a la creación de la prensa. La prensa tiene que ver con el espacio público, la República de las Letras tiene que ver más bien con los libros, por poner un ejemplo un poco burdo para diferenciarlos. Eh, este espacio digamos, público que se va a construir como un espacio político, que es una noción eh, tomada de Jürgen Habermas, ¿no es cierto?, de la noción de espacio público o de la esfera pública, va a permitir que este cambio del antiguo régimen a las naciones, digamos, va a ser también rápido, tanto en España como en América, pero sobre todo por lo que estamos revisando acá en América. Y ahí van a ser muy importantes las impresiones, en el fondo reimpresiones de las ideas modernas, muchas de ellas discutidas también en la prensa, ¿no es cierto?, para ir construyendo estas nuevas ideas. Acá se identifica, ¿no es cierto?, al grupo liberal, que va a ser un grupo muy importante para entender esta transición, por la manera que hace la transición del antiguo al nuevo régimen. Estos llamados grupos radicales, en la época, ¿no es cierto?, van a construir una nación desde cero. Entonces van a intentar pensar que la nación que se puede construir en el paso del antiguo régimen al nuevo, digamos, a la edad moderna, va a ser, ¿no es cierto?, construido desde cero. Pero evidentemente, como ya hemos discutido acá, ¿no es cierto?, en clases, vamos a ver que eso no ocurre, más bien todo lo contrario. Se construye sobre bases del antiguo régimen lo que va a ser la noción moderna.
Pero para construir esta idea de nación ex novo, o a partir de, digamos, prácticamente de la nada, ex nihilo, va a ser muy importante hacer gestos que son jurídicos y al mismo tiempo son simbólicos, pero sobre todo son jurídicos, evidentemente, como por ejemplo las declaraciones de independencia. Yo había mencionado ya lo importante que eran, que fue, digamos, que los cabildos, una vez que se supo que el rey estaba, digamos, sufriendo alguna situación compleja en Europa, Fernando VII me refiero, pudieran hacer cabildos y hacer juntas de gobierno y redactaran un texto, era muy importante porque tenía un sentido de que la soberanía volvía, como recordarán ustedes, al espacio, digamos, local. Pero también las declaraciones de independencia van a tener esa importancia, son gestos, y posteriormente también van a ser las constituciones políticas. Sabemos que las constituciones políticas, y lo estamos viviendo en Chile, ¿no es cierto?, en este momento, tienen una importancia jurídica, evidentemente, porque organizan todo el resto de las leyes, pero también tiene una importancia simbólica para la ciudadanía. Tienen que ser legitimadas. Nosotros en Chile sabemos lo que es tener una constitución que no ha sido legitimada por la población, y por eso estamos enfrentando el tema como lo estamos enfrentando en estos momentos. Entonces, tanto la declaración de las primeras juntas de gobierno, como la declaración de independencia, como posteriormente las constituciones políticas, son actos jurídicos, totalmente jurídicos, eso no cabe la menor duda, pero también tiene un aspecto simbólico que uno no puede olvidar. Y esto en el marco de la construcción del espacio público, como dice Guerra, digamos, tomando el concepto de Jürgen Habermas. Y si le interesa el tema del espacio público, cómo se constituye el espacio público, pensado para Europa, pero que se puede aplicar también a este periodo de la historia americana, yo voy a poner el libro en español de Jürgen Habermas sobre la construcción del espacio público. No sé si lo tengo en un curso, pero lo puedo poner eh, hoy día mismo. Bien, entonces, se va a construir un régimen representativo que va a estar ejercido principalmente por sus representantes, cuyos, ¿no es cierto?, personajes también van a validarse en la misma manera en que se construye ese régimen. O sea, es un régimen que se valida por los propios representantes que lo van construyendo, como lo hemos hablado en otros momentos acá. Y esto va a incidir, ¿no es cierto?, va a construir de alguna manera esta noción espacial que hemos discutido. No hemos visto tanto el punto espacial, desde el punto de vista espacial, pero es muy importante considerar cómo la ciudad-provincia se va a convertir en una ciudad-estado, cómo va a transitar del poder local, ¿no es cierto?, a las unidades intermedias que son las naciones, como la hemos estado discutiendo acá. Y otra vez, ¿no es cierto?, nos enfrentamos al problema de la legitimidad. ¿Quién es el que está mandatado para gobernar? O, ¿no es cierto?, quién tiene una legitimidad, como acá se ve, ¿no es cierto?, que de alguna manera es provisional, en la medida en que todavía no está definido qué va a pasar con la soberanía, cuál es el régimen que se va a adoptar. La proclama de la Junta de Caracas, ya en 1810, por ejemplo, queda claro, ¿no es cierto?, que la soberanía es provisional, como lo dice el texto, ¿no? El pueblo de Caracas deliberó constituir una soberanía provisional en esta capital, para ella y para los demás pueblos de esta provincia. Y eso es importante porque Caracas no es la depositaria de la soberanía nacional. Es difícil entender acá que hubiesen habido naciones en 1810 como la historia nacionalista del siglo XX un poco lo quiso interpretar o lo interpretó. Ahora lo vemos en una etapa post-nacional como la que tenemos hoy día, ahora lo vemos diferente. Por eso yo siempre les he recalcado, ¿no es cierto?, que la historia siempre se hace desde el presente. Entonces, todo el presente es el que reorganiza y articula nuestra mirada hacia el pasado. Desde el presente, donde las naciones ya no juegan el rol que jugaron antes, digamos, o estamos en una etapa post-nacional, eso se puede discutir, podemos mirar esta proclama muy distinta. Y miramos cómo la proclama de Caracas del 20 de abril de 1810 muestra, ¿no es cierto?, que es una soberanía provisional primero, es decir, que no está claro a qué pertenece, a quién, en dónde radica la soberanía, pero por otro lado está anclada en el espacio de la
local, digamos, el espacio, más que local, incluso diría yo, el espacio municipal, es decir, una ciudad capital o ciudad cabecera. Entonces, para ella es esa soberanía provisional y para los demás pueblos de esta provincia. Y ahí se ven inmediatamente cómo se van a ir constituyendo estas nociones de soberanía en la medida en que es provisional, es decir, se va a ir constituyendo y se constituye principalmente por actos jurídicos simbólicos, ¿no es cierto? Como la misma proclama, como la misma declaración de independencia y después la constitución política, pero es para los demás pueblos de la provincia también. O sea, al mismo tiempo se está pensando en un espacio intermedio que no existía. Entonces, eh, claramente uno puede ver acá cómo el espacio del antiguo régimen, es decir, la ciudad cabecera, simbolizada por los municipios, ¿no es cierto?, va a ser el punto de partida para constituir, ¿no es cierto?, este espacio intermedio que se va a llamar la nación. Por eso es que para los demás pueblos de la provincia dice esta proclama. Esto deja muy en claro, por otro lado, ¿no es cierto?, que la constitución de lo nuevo y de las naciones no se hizo ex nihilo, no se hace desde cero. Siempre se partió de una base de legitimidad que dio paso en una transición a otra forma de legitimidad. Y todo el siglo XIX, prácticamente, es un periodo de transición, es un periodo de transición y que no cuaja claramente en algunos lugares, en otros resulta un poco más llevadero en la medida en que las élites son más pequeñas, digamos que controlan un espacio menos heterogéneo, como el caso de Chile, y en otros lugares, como el caso de, qué sé yo, Argentina, va a ser más complejo. Por lo tanto, acá lo que estamos es un intento de, a partir del espacio, de la base, perdón, del antiguo régimen, ¿no es cierto?, enfrentar la posibilidad de una desintegración del espacio político como se entendió en el antiguo régimen. Y la pregunta, evidentemente, es quién tiene mayor legitimidad para gobernar. Entonces, ¿cómo yo voy a obtener legitimidad para gobernar lo nuevo si esa legitimidad está anclada en lo antiguo, es decir, en el antiguo régimen? Este principio de que la soberanía, ¿no es cierto?, de alguna manera vuelve a los pueblos y no se sabe bien quién es el pueblo que va a asumir esa soberanía, ¿no es cierto?, implicó que las propias autoridades iban desapareciendo, ¿no es cierto?, fueran validando la autoridad de estas nuevas unidades, como lo he explicado ya anteriormente. Eh, en definitiva, cada pueblo, cada ciudad principal quedó de hecho libre para definir su posición y la mayor parte de ellos, si no todos, digamos, hicieron esta transición de tomar lo antiguo para validar lo nuevo. Y esto, ¿no es cierto?, va a marcar la manera en cómo se van a constituir las unidades políticas hasta hoy día. Hay una pregunta acá que hace Matías. Si en esta época el pueblo sigue siendo los sectores intermedios de la sociedad, el pueblo para esta época yo diría es la élite que hace esta transición. O sea, el pueblo está constituido por aquellas personas, varones, digamos, de hecho las mujeres quedan excluidas, varones criollos, que, ¿no es cierto?, que tienen una representación estamental en la ciudad. Por lo tanto, pueden ser invitados a participar en las juntas de gobierno, en los cabildos abiertos, perdón, en los cabildos abiertos y eventualmente ser parte de una junta de gobierno y posteriormente, ¿no es cierto?, redactar la proclama de independencia y después, ¿no es cierto?, la constitución política. No podemos usar una perspectiva anacrónica, eh, digamos, atemporal, utilizando todos los prefijos que implican lo a en nuestro idioma, para, ¿no es cierto?, para entender este término pueblo. Pueblo es un concepto que está asociado a aquellos que podían tener representación estamental, es decir, hoy día lo llamaríamos la élite. O sea, lo que llamaríamos hoy día élite es lo que en su momento se denominó pueblo y aparece en todas las proclamas, digamos,
las que yo he mencionado, las tres, ¿no? El más importante, la proclama de la primera Junta de Gobierno, la independencia posterior y después las constituciones, siempre cuando se nombre la palabra pueblo, después va a haber una diferencia en las constituciones, pero más tarde, ¿no? En el siglo XIX, pero siempre, la mayor parte de las veces, siempre cuando se hable de pueblo, se va a estar hablando del mismo grupo, lo que hoy día llamaríamos, eh, digamos, elite o oligarquía, como ustedes le quieran decir. Por lo tanto, ante la pregunta de Matías, si en esta época el pueblo seguían siendo los sectores intermedios de la sociedad, yo diría que no hay sectores intermedios, por así decirlo. No sé a qué se refiere con sector intermedio, si te refieres a clases medias, o me equivoco. Pero si por sector intermedio te refieres a clase media, eso no existe, evidentemente. Si por sector intermedio te refieres a los cabildos, como acaba de responder en el chat, Matías, efectivamente es eso. Son quienes participan en el cabildo. Como yo dije en algún momento, el pueblo de Chile, el pueblo de la ciudad de Santiago de Chile, perdón, cabía en una casa, en la Casa Colorada, donde se hizo esa reunión. O sea, ese es el pueblo. Ahí está el pueblo y ahí está la soberanía. Todo el resto de la población, incluyendo en primer lugar las mujeres, ¿no es cierto?, quedan excluidas. Y también, ¿no es cierto?, todos los otros estamentos, como los indígenas y los afrodescendientes, qué sé yo, todo el otro grupo, digamos, quedan fuera. Por lo tanto, hay que entender esto porque cuando se constituye las primeras nociones de soberanía popular, se va a pensar en ese grupo nada más. Pero las constituciones políticas que se constituyen, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, van a tomar una noción de la Revolución Francesa y vamos a mirar un poco, hay un mix de varias leyes que se van a, digamos, discutir y visiones filosóficas, por supuesto, principalmente de la Revolución Francesa, pero también de otros espacios modernos, que van a estar asociadas a otra noción de pueblo. Entonces va a ser interesante entender cómo se forma una legitimidad para entender una visión de pueblo que desde el punto de vista de los actores del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX en especial, son ellos mismos, son varones de la élite, digamos, criolla, pero el concepto que ellos traen y que instalan en las constituciones políticas, en especial en las constituciones políticas, va a ser un concepto mucho mayor, mucho más amplio que el concepto de las élites. De hecho, va a ser un concepto universal a todos los ciudadanos. Entonces, la gran pregunta en el siglo XIX va a ser cómo se constituye esa ciudadanía, porque ya reconocida como una ciudadanía universal en las constituciones políticas, las primeras, pero es entendida solamente para aquellos miembros de la élite o de la oligarquía. Entonces, la gran discusión en el siglo XIX no va a ser tanto en respecto de lo que se entiende por pueblo, porque el pueblo sabemos ya que está considerado a este grupo en particular, sino cómo se va a entender la noción de ciudadanía, quién puede participar y ejercer la ciudadanía. Y esa va a ser una discusión que vamos a mirar en esta clase, porque va a ser parte de muchos conflictos, digamos, y de hecho hasta hoy día, bueno, se zanjó en el siglo XX, evidentemente, hasta hoy día puede ser un problema, pero quería decir, pero en el siglo XX se zanjó en la medida en que se constituye como algo universal y que efectivamente también, ¿no es cierto?, incluye, por ejemplo, las mujeres, ¿no?, que estaban excluidas. Vamos a mirar eso un poco más adelante. Bien, entonces, aquí hay un tema, ¿no es cierto?, respecto de la violencia como un mecanismo de validación para legitimar las nuevas naciones en la medida en que se va a constituir esta organización política jerarquizada y centrada en las principales ciudades y digamos, en la medida en que estas ciudades principales se enfrenten a otras que de alguna forma quieran disputarle ese poder, ¿no es cierto?, va a ser enfrentado esto a través de la violencia. Y también respecto de lo que se llama las guerras de independencia, que son más bien guerras civiles, ¿no?, como lo sabemos, que ocurren en América y la visión nacionalista de la historia nos ha hecho ver que son naciones enfrentándose, ¿no es cierto?, por la independencia frente al poder
digamos, despótico o, digamos, o sin legitimidad de España, del régimen, digamos, monárquico versus un régimen republicano, pero no es así. Es, según lo que entendemos hoy día, más bien dicho, son conflictos entre los mismos espacios americanos, que están, digamos, mediados por supuesto, por España, por querer recuperar sus posesiones americanas, eso es evidente, ¿no es cierto? Pero son principalmente conflictos internos. Por lo tanto, la violencia va a ser un mecanismo de validación de estos estados, ¿no es cierto?, nacionales que se constituyen sobre la base del antiguo régimen, ¿no es cierto?, y que están legitimándose a partir de estos artefactos jurídicos simbólicos, como ya mencioné, ¿no es cierto?, principalmente las actas las proclamas de independencia y sobre todo las constituciones políticas. Por eso las constituciones políticas vamos a analizarlas en esta clase porque son artefactos bien importantes para entender cómo se hace esto. Pero eso no basta y por lo tanto la violencia va a ser un mecanismo de validación. La violencia hay que tratar de estudiarla, nosotros la estudiamos poco, eh, porque asumimos que es algo anómalo respecto de cómo se constituye la política entendida como el lugar donde la violencia ya no tiene ninguna cabida, evidentemente tiene que ser así. Pero nos cuesta entender el papel que juega la violencia en la legitimación de la política y eso lo podemos ver hasta hoy día, digamos, en nuestro propio tiempo, cómo la violencia juega y ha jugado un papel que, como dije, muchas veces se ve como algo anómalo y no se entiende, que de hecho lo es, ¿no? Desde el punto de vista de que la política se sitúa donde la violencia ha terminado, por supuesto. Pero hay que tratar de entender el problema de la violencia como un problema conceptual, filosófico, y cómo, ¿no es cierto?, actúa dentro de la historia. Otro, ¿no es cierto?, elemento va a ser la constitución de adopción, perdón, de una modernidad política, ¿no es cierto?, y la redacción de constituciones. Las preguntas acá que hemos estado revisando es cómo se va a dar este proceso, cómo se van a adaptar estas ideas nuevas sin afectar, ¿no es cierto?, la legitimidad que estos grupos encuentran en lo antiguo, y cómo se van a constituir, ¿no es cierto?, esto que van a ser los estados nacionales, sin alterar las bases del antiguo régimen. Y con eso me refiero sin alterar, ¿no es cierto?, en el fondo, el equilibrio de poder que existía de estos grupos. O sea, estos grupos elitarios en el siglo XIX se constituyen como algo nuevo, van a un segundo. Lo que yo digo es cómo estas soberanías en lucha se van a enfrentar entre sí, donde la violencia va a jugar un papel y también estos mecanismos de validación de lo antiguo que valida, que constituye lo nuevo. Vamos a mirar esta perspectiva en esta clase. En un momento. Ya, entonces vamos a mirar estas soberanías en lucha. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. La pregunta que circula acá, digamos, en esta discusión, tiene que ver justamente cómo se va a constituir la soberanía. O sea, y lo más interesante de este periodo, y por eso creo que es un periodo bien digamos, productivo en términos intelectuales para estudiar, tiene que ver con este enigma de la soberanía. ¿Cómo se va a constituir una soberanía sobre la base de lo que, como dije, es el antiguo régimen, adoptando elementos nuevos, pero que de manera tal que estos elementos nuevos no afecten el equilibrio político o la base, ¿no es cierto?, de sustentación de estas élites? Entonces, interesante ver cómo las élites toman conceptos nuevos que están justamente ampliando la visión de la soberanía a una visión universal de la soberanía. No es tan universal porque sabemos que dejan a las mujeres fuera, y ya desde el siglo XVIII se discutió en la Revolución Francesa, pero es considerada universal. Hoy día no decimos universal totalmente porque
porque la historia de género nos ha enseñado que lo que pensamos como universal no lo fue, porque dejaba a las mujeres fuera. O sea, no podemos decir que es universal si deja a las mujeres fuera, pero es considerada como algo universal, lo podemos mirar así. Entonces, ¿cómo estas élites van a traer ideas nuevas, modernas, van a instalar esas ideas en las constituciones políticas que estén hablando de una soberanía universal? Sabemos que no es universal porque deja a las mujeres fuera, pero considerada como universal, de tal modo que no le afecte el poder que ellos mismos tenían, digamos, para controlar las nuevas naciones que se estaban construyendo. Entonces, ahí hay una discusión que vamos a tener que enfrentar, y que tiene que ver con estas preguntas, ¿no? Como aparecen acá. La primera, ¿no es cierto?, ¿a quién se debería obedecer? El elemento sustentante, digamos, del unificador, digamos, del, del periodo del antiguo régimen, ¿no es cierto?, es la Iglesia. ¿Y cómo se puede construir una soberanía popular más allá de esta visión no secular americana? Hay una discusión ahí que se va dando, y que se va a enfrentar más bien a fines del siglo XIX, cuando se separa la Iglesia del Estado. Pero es bien importante porque de alguna forma la, la religión juega un papel en el antiguo régimen. Y de hecho, la idea de que haya élites tiene que ver con un concepto religioso, porque Dios decide que algunos nazcan, digamos, en una clase, en un grupo social determinado y otros en otro. Entonces, es una visión que tiene una base de sustentación bastante religiosa, pero eso no se puede emplear como una base de sustentación de la nueva república, porque no es religiosa, sino que es, eh, es secular. Y el problema, ¿no es cierto?, que las repúblicas americanas, según como lo discute la literatura, no habían pasado por este proceso de separación de la política de la religión, o como se llaman los procesos de secularización. Por lo tanto, cuando se adopta los conceptos nuevos de la modernidad, se mantiene todavía la antigua idea, ¿no es cierto?, de la Iglesia como elemento unificador. Y de hecho se constituye en muchas partes, y lo vamos a mirar para el caso de México, no solamente una iglesia nacional, es decir, una iglesia que hable a nombre de la patria, como lo vamos a ver acá en esta clase, sino que se adoptan algunos símbolos religiosos como elementos nacionales, como la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, en el caso de México, que hasta hoy día lo es, digamos. Entonces, y la Virgen va a jugar un papel acá como un elemento de unificación nacional, como la Virgen del Carmen, por ejemplo, en el caso de Chile. Entonces es interesante cómo en Europa se constituye una soberanía moderna sobre la base de la secularización, es decir, de la separación del Estado con la Iglesia, o de la religión con la política, y eso en América no ocurre. Eso demuestra, y lo pueden ver aquí ustedes claramente, que el proceso de construcción de las naciones no fue un proceso ex nihilo, ni por nada, digamos. Fue un proceso de construcción eh, que toma lo antiguo como una base, pero que también lo antiguo es parte constituyente de lo nuevo, como por ejemplo la idea de religión, o el papel que juega la Virgen de Guadalupe. Entonces hay que mirar este fenómeno en esa complejidad, mirar qué papel juega la Virgen del Carmen, por ejemplo, como este elemento constructor de una nación, o la Virgen de Guadalupe. Hay muchos más en América que uno podría mirar. Y hasta hoy día uno puede entender que el culto a la patria también va a jugar, ¿no es cierto?, sobre elementos que tienen que ver con los cultos religiosos. Los padres de la patria también son asimilados un poco a los santos, y toda la historia bíblica es repetida nuevamente, digamos, en las historias nacionales. Hay que mirarlo de esta manera. Entonces, lo primero, ¿a quién se debería obedecer? Es una gran pregunta. Se debe obedecer a estas perspectivas que las hablan del antiguo régimen, o el pueblo obedece a quienes son sus representantes elegidos, por ejemplo, que es un poco la visión moderna. Entonces, hay una discusión. La otra discusión es cómo construir unidades intermedias. Eso lo hemos mirado en más de un momento en esta clase.
y tiene que ver justamente con que las ciudades cabeceras son las que llevan adelante este proceso, pero lo que tiene que construir las ciudades cabeceras es algo que sea para toda la provincia, como la proclama, ¿no es cierto?, en Caracas. O sea, es para Caracas, para la ciudad misma, esta proclama digamos, de junta y después de independencia, pero también es para todas las provincias. Entonces, ¿cuál es la provincia acá, de este espacio intermedio? Van a ser, ¿no es cierto?, los virreinatos, las capitanías, ¿no es cierto? Van a ser las intendencias que habíamos visto que habían fracasado como unidades intermedias, ¿no es cierto? Eh, Siendo que para el siglo XIX, ¿no es cierto?, para los inicios del siglo XIX, seguían siendo las sociedades locales, ¿no es cierto?, el polo más fuerte de construcción política. Entonces, ¿cuál va a ser esa unidad intermedia? Va a ser el antiguo virreinato del Perú, es decir, que el nuevo país que nace, Perú, sería sobre la base del virreinato peruano, es decir, no podría existir ni Ecuador, ni Bolivia, o partes de, bueno, Chile por otras razones, ¿no es cierto?, adquiere territorio en ese lugar, o quizás parte de Argentina, o de hecho, ¿no? Eh, o, ¿no es cierto?, se pueden constituir unidades completamente nuevas, como puede haber sido, por ejemplo, Bolivia, aunque Bolivia uno podría decir que la audiencia de Charcas. Entonces hay un fenómeno, ¿no es cierto?, anterior. Y evidentemente la Capitanía General de Chile se entiende como el país, nación Chile, o el Virreinato de la Plata como lo que es hoy día Argentina. Pero también está Uruguay. Entonces Uruguay, que en algún momento fue parte de Brasil, ¿no es cierto? Después, eventualmente, parte de lo que hoy día llamaríamos Argentina, etcétera. Entonces, esa es una discusión que se da, ¿no es cierto? Cómo construir unidades intermedias y, como he dicho otras veces, ¿no es cierto? Muchas veces eh, la solución a este problema, lamentablemente, como lo sabemos, fue la violencia. O sea, quien gana el conflicto bélico define de alguna manera quiénes son esas unidades intermedias. Aquí, por ejemplo, va a ser interesante si ustedes pueden estudiar en estos estudios de caso de los ensayos que tienen que hacer para este curso, el papel que juega Bolivia o Uruguay o Paraguay también, pero sobre todo Bolivia y Uruguay como unidades intermedias que se van a crear por otras razones, por razones que no tienen que ver solamente eh, con heredar una unidad, digamos, política que venía del antiguo régimen, sino con, con consideraciones geopolíticas del periodo, que hacen importante que países como Bolivia, Uruguay, por ejemplo, existan como naciones. Eso es algo que pueden ustedes discutir. Otro elemento tiene que ver con la construcción de prácticas de representación. Las asambleas, digamos, son una forma de representación que no está tan digamos, practicada en América, a diferencia de otras colonias europeas, ¿no es cierto?, donde sí efectivamente hay una práctica de reuniones y de decisiones. Eso no, digamos, no ocurre en América. Y hemos hablado de esta varias veces del papel que jugaron, ¿no es cierto?, en las Cortes de Cádiz, o el papel que jugaron, por ejemplo, las primeras la Junta de Gobierno que se forma tras los cabildos abiertos, pero es en una práctica más bien de emergencia, ¿no? No es una práctica cotidiana donde los habitantes, digamos, o los vecinos del lugar se reunieran para tomar decisiones. Eso no ocurrió, ¿no es cierto?, en América. Eh, Hay un asambleísmo, ¿no es cierto?, en el espacio municipal que funciona de alguna forma, pero, ¿no es cierto?, no es un espacio que permita construir una unidad intermedia mayor como una nación. O sea, entonces, uno podría decir que efectivamente no hay representación política mediante las asambleas, a pesar de que hay unas asambleas que funcionan a nivel municipal, y por eso es que lo primero que se hace cuando se sabe de que el rey está preso, digamos, es formar estas asambleas. Pero muchas de estas asambleas eran hechas o construidas para situaciones de emergencia. Creo yo, no hay las decisiones no se toman gracias a asambleas, sino que se toman porque alguien lo ordena jerárquicamente. Y es un problema
para la nueva forma de entender la política de la modernidad, porque justamente lo que se quiere es, digamos, terminar con esta manera de representación política jerárquica y más bien se quiere, ¿no es cierto?, constituir, por ejemplo, lo que van a hacer después los congresos nacionales, donde se discuten, donde los representantes políticos, ¿no es cierto?, toman decisiones sobre la base de acuerdos o de enfrentamiento de ideas. Por lo tanto, hay un problema. ¿Cómo construir prácticas de representación? Las prácticas de representación en una sociedad altamente jerarquizada como la americana, eh, y altamente desigual en la participación y excluyente, y la representación, por definición, ¿no es cierto?, trata de no excluir, justamente, y eso va a ser una gran dificultad que se va a enfrentar. El otro tema que hemos discutido acá, ¿no es cierto?, evidentemente, en la propia noción de soberanía. Y hemos visto, ¿no es cierto?, cómo las repúblicas no heredan la soberanía, sino que la construyen desde dentro, ¿no es cierto? Y aquí hay un enfrentamiento entre la soberanía que tienen los pueblos, las provincias, y los nuevos centros que quieren, ¿no es cierto?, ser y constituir naciones. Otros problemas, ¿no es cierto?, que se dan, quién es el sujeto que está imputado de la soberanía, ¿no es cierto? Y cómo organizar territorial y políticamente a estos sujetos. El acto constituyente, entonces, busca, digamos, articularse, pero no puede reconocer una legalidad preexistente. O sea, no puede constituirse la nación peruana, chilena, argentina, sobre la base del Virreinato de la Plata, sobre la Capitanía General de la República de Chile, y sin embargo, es justamente ese espacio anterior el que lo está validando. Entonces, el problema, ¿no es cierto?, era cómo representar una suerte de voluntad nacional, que en la práctica, ¿no es cierto?, era la propia representación legal de quien hacía, ¿no es cierto?, esa representación. Entonces, el que se representa, de alguna manera, habla en nombre de una suerte de voluntad nacional, pero es solamente la voluntad de este grupo, digamos, oligarca que va a constituir estas nuevas naciones. Eso va a ser un problema hasta hoy día, en el sentido de que muchas veces este mismo grupo, proyectado en la larga duración, eh, siempre ha estado mezclando los intereses nacionales con los intereses de ese grupo. Entonces, cuando se dice de los intereses de la nación, o en nombre de la nación, o qué sé yo, en el fondo se está hablando a partir de ese grupo. Ese grupo es como que coapta la idea de nación. Entonces, la nación ya no seríamos todos los representantes de un país, digamos, que podría después pensarse en la noción de ciudadanía, efectivamente como universal, donde no queda nadie excluido, eh, sino más bien los intereses nacionales son coaptados por este grupo oligarca. Y por eso quizás uno puede pensar por qué estos grupos utilizan hasta hoy día tanto la palabra nación, nacional, incluso en la denominación de sus partidos políticos o de sus agrupaciones. Quizá ahora un poco menos, pero durante mucho tiempo fue parte importante la palabra nación, como si la nación eh, digamos, si estuviera circunscrito solamente a ese grupo. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo piensen, cómo los intereses nacionales van a estar cooptados por este grupo oligarca. Entonces, cuando él habla del interés nacional, está hablando del interés de ellos. Eso es algo que, que hay que pensar. Por otro lado, es una soberanía autoimpuesta. No hay un reconocimiento inmediato automático. Ya sabemos ya que esto fue construido por aquellos mismos que, o sea, la legitimidad la construyeron aquellos mismos que instalaban ese proceso político, por eso es antiimpuesto. Y en este sentido, el poder constituyente, cómo se construye digamos, la institucionalidad, va a ser un escenario de disputas y un enigma porque no se sabía exactamente por dónde podía transitar. Y va a ser disputas
digamos, de tipo político y también, ¿no es cierto?, conflictos, digamos, vinculados al ejercicio de la violencia. Bien, y ya hemos hablado, ¿no es cierto?, que estos poderes constituyentes de alguna forma legitiman la nueva institucionalidad. Veamos algunas cuestiones que vamos a discutir en la clase como para ir finalizando la presentación de hoy. Primero, si hay continuidad entre el municipalismo colonial y el postcolonial. Estas son preguntas que ustedes las pueden también pensar para el primer ensayo. La municipalidad postcolonial, es decir, cuando ya se constituyen los estados nacionales, es la misma que la municipalidad colonial. No hay diferencia o sí las hay. Uno podría pensar que el espacio, digamos, geográfico como tal puede ser el mismo, pero no es lo mismo. La idea municipal colonial va más allá de la ciudad, es un espacio mucho mayor, de hecho, y está simbolizado principalmente con aquellos personajes que tienen representación en tanto vecino en la ciudad. Por lo tanto, tienen que tener ciertas, digamos, condiciones de tener digamos, territorios fuera, de pertenecer a este grupo oligarca. El municipalismo de los estados nacionales va a estar muy posteriormente, digamos, muy vinculado al vivir en una ciudad, aunque no se tenga, por ejemplo, tierras en otro lugar. O sea, todos pueden ser parte de este municipio. De hecho, en el municipio va a ser el primer lugar donde se va a empezar a practicar una noción moderna de la representación que va más allá de los grupos oligarcas. Entonces, hay que ver ahí cómo ocurre este paso, cómo este municipalismo se heredó, se consolidó tras la emancipación americana. Hay que ver los estudios de caso porque esto no se puede tomar como algo generalizado para lo que llamamos hoy día la América hispana, porque va a ser muy distinto en un lugar u otro. Lugares mucho más aislados, donde hay menos heterogeneidad como lo que fue Chile, digamos, va a ser muy distinto al caso de México, por ejemplo. Que hay una estructura mucho más compleja para entender los municipios, y los municipios y los, digamos, poderes locales. Por ejemplo, en el caso de México, están muy relacionados con los poderes locales que tenían ese lugar antes de la llegada de los españoles, o el momento en que llegan los españoles. Por tanto, los españoles lo que hacen en México es de alguna manera continuar con las prácticas políticas precolombinas. Y eso de alguna manera en la larga duración pasa también a los municipios, y en tanto van espacios locales, digamos. Y que va a ser muy obvio para el caso mexicano que esos espacios locales en las nuevas repúblicas sean entendidas como espacios, digamos, federales. Entonces la noción federal se articuló mucho más clara en lugares como México, donde ya existía una práctica de alguna forma de construcción política local, versus el caso, por ejemplo, de Chile, donde eso no ocurrió. Entonces también hay que mirar este concepto. El federalismo es un concepto, como muchos conceptos ambiguos, que permitió construir la noción colonial de municipio. Es una pregunta que podría responderse mejor, por ejemplo, para el caso de México. O quizás también podría pensarse para el caso de Argentina. Yo creo que es más claro para el caso de México, porque sí existía una práctica de organización local, precolombina incluso. Y en el caso de Argentina permitió organizarse, también en parte porque permitió enfrentar los conflictos de grupos, digamos, entre el interior y, ¿no es cierto?, y el litoral, que de alguna forma tenían, digamos, dificultades para enfrentar cómo iba a organizarse esa nueva nación o esa nueva República Argentina. Entonces, el federalismo pudo haber sido una respuesta también muy diferente a un problema distinto en el caso de México, enfrentado al problema de lo que pasó en Argentina. Y está también la diferencia entre la noción de soberanía de los pueblos y soberanía popular. La soberanía de los pueblos, que es la base de lo que va a ser la constitución de
los municipios y por lo tanto de las asambleas, digamos, que van a llevar a cabo la primera junta de gobierno, pero también de los grupos que van a proclamar la independencia y hacer las nuevas constituciones. Es un concepto medieval hispano que tiene una base evidentemente religiosa y que está basada en la desigualdad. Es decir, que hay unos pocos que, ¿no es cierto?, que son parte de esta noción de pueblo. Y por eso hemos discutido acá en esta clase que no se pueden hacer considerando, digamos, anacrónicos para entender lo que hoy día entendemos por pueblo a lo que en el siglo XIX se entendía por pueblo o a principios del siglo XIX. Pero el concepto de soberanía popular como concepto moderno es un concepto universal que incluye a todos. Sabemos que no a todos totalmente porque las mujeres se las dejaba fuera en un inicio y esto recién se pudo, digamos, comillas, corregir en el propio siglo XX. Pero bueno, pero es un concepto supuestamente, ¿no es cierto?, universal. Entonces, ¿cómo se enfrentan estos dos conceptos cuando se constituye, por ejemplo, se construyen las primeras constituciones políticas? Y va a ser interesante cómo una constitución política va a llevar el concepto de pueblo, entendido en su época de un punto de vista medieval hispano, pero, ¿no es cierto?, de una vertiente filosófica que lo va a entender de una visión moderna, más universal. Y ahí va a haber un conflicto, evidentemente, en la medida que se vea, ¿no es cierto?, que esa noción de soberanía popular, visto desde el punto de vista moderno, va a ser simplemente una ficción. Entonces, eh, vamos a mirar acá el concepto de ciudadanía, porque ahí hay una clave, creo yo. Estoy convencido de que hay una clave para entender cómo se enfrentó estas nociones de soberanía. Las llamadas guerras civiles, ¿no es cierto?, son enfrentamientos entre estas nociones de soberanía, son enfrentamientos entre las ciudades cabeceras, que se enfrentan entre sí, digamos que de manera violenta, y son enfrentamientos de las propias élites en la medida en que son más heterogéneas, entonces tienden a enfrentarse más, como lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en el caso argentino. Entonces, no es simplemente un grupo contra otro por ideas, por ideología, por ejemplo, son liberales o conservadores, puede ser, pero lo más importante para entender esta guerra civil, ¿no es cierto?, son los conflictos de soberanía que se van digamos, a instalar en este paso del antiguo al nuevo régimen. Y el nuevo modelo que se constituye, militar y civil, es un modelo mixto, digamos, territorial, que va a hacer, de alguna manera, a reflejar, perdón, este fenómeno que se está dando en América, ¿no es cierto?, que es un fenómeno a la vez político, conceptual, pero a la vez, digamos, un fenómeno armado, digamos, en la medida en que lo político y lo conceptual no es suficiente para que se consoliden estas nuevas naciones. Por lo tanto, ahí la violencia va a jugar un papel, como lo ha sido por mucho tiempo. Bien, entonces, tenemos dos cosas acá, como para ir concluyendo. Tenemos cómo se enfrenta este tema de la ruptura del orden colonial. Cómo se enfrenta el problema de legitimidad, ¿no es cierto? Esta mutación ideológica que se va dando, cómo se va creando este espacio público en el cual se pueden discutir lo que van a ser las nuevas constituciones políticas. Cómo se enfrenta a partir de eso, ¿no es cierto?, la soberanía. ¿Cuál es acá el corazón de la discusión de la soberanía? Que tiene que ver justamente con a quién obedecer y con qué legitimidad obedecer, ¿no es cierto?, a ciertos grupos. Entonces, aquí va a haber un tema que va a ser identificado con un orden incierto, un nacimiento incierto, porque no se sabe bien si el antiguo régimen va a ser suficiente para sustentar la legitimidad de estas nuevas repúblicas, o si la llegada de nuevas ideas a América que socave la noción del antiguo régimen va a traer algún conflicto
armado entre grupos que se van a enfrentar entre sí. Hasta ahora, los conflictos que se dan en términos armados son al interior de las propias oligarquías. Bueno, hay una excepción, uno podría ver acá, ustedes saben que desde el siglo XVIII hubo rebeliones indígenas, o conflictos con grupos, por ejemplo, de origen africano, en fin, que pudieron haberse enfrentado con otros grupos, pero en general, yo diría que la mayor parte de los enfrentamientos bélicos son al interior de las propias élites. Otra cosa es que participen afrodescendientes o pueblos indígenas en los propios conflictos bélicos, pero eso tiene que ver por otros motivos, digamos. No porque surja de los propios grupos indígenas o de los propios grupos afrodescendientes estos conflictos que lo enfrenten entre sí, sino más bien pues son llevados por estas élites. Hay que verlo porque en el caso mexicano puede esto ser un poco distinto a lo que estoy diciendo ahora, y si efectivamente esta práctica política de Nueva España, lo que decía en México, heredada de los periodos precolombinos, ¿no es cierto?, hace que los grupos indígenas tengan una participación muy distinta a la que tenían en otros lugares de América. Y ahí tal vez uno podría hablar de que efectivamente los conflictos de este nacimiento incierto se dan entre grupos indígenas, o grupos indígenas incluso enfrentados entre sí. Pero en la mayor parte de la América hispana, Brasil vamos a ver como un caso aparte, ya lo he mencionado otras veces, pero en la parte de América hispana, por lo menos, ¿no es cierto?, estos conflictos se dan en los grupos de la élite. Bien.